Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión continuamos con nuestra serie de videos y comenzaremos a analizar temas un poco más complejos. De hecho, es lo que se cataloga como dificultad media dentro de SQL. Y comenzaremos con un tema muy común, algo complejo al principio si es que no hemos tenido contacto con las bases de datos, pero que es de mucha utilidad. Y seguramente mientras ustedes lo vayan viendo se darán cuenta que es un tema o una herramienta que utilizaremos mucho en el futuro. Si seguro ya se están imaginando cómo podemos darle uso. Muy bien, el día de hoy comenzaremos con los joins. Y en este video solamente abordaremos el join más común, que es el inner join. Ese inner join está representado o se representa comúnmente por este símbolo o esta imagen que ustedes van a poder ver en pantalla. Pero, ¿qué es? Bueno, se define como la unión de dos tablas. Es la unión de dos tablas, pero siempre y cuando estas dos tablas tengan algo en común. Puede ser una columna, o bueno, normalmente es una columna. Entonces comenzaremos a trabajar con ellas. Y como ejemplo, el día de hoy utilizaremos la misma base de datos que hemos venido utilizando. Ustedes pueden descargarla, en la descripción del video pueden encontrarla. Pero también ahora utilizaremos, normalmente siempre viajamos entre la tabla Employee Demographics y Employee Salary. Bueno, ahora trataremos de fusionarlas. Analizaremos de forma breve qué es lo que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, aquí yo ya ejecuté o yo ya abrí la tabla Employee Demographics. Y podemos ver que tiene Employee ID, First Name, Last Name, edad, género y fecha de nacimiento. Pero ¿qué hay de la tabla Employee Salary? Vamos a ver qué tiene por aquí. Esta tabla, bueno, tiene el mismo Employee ID, First Name, Last Name, ocupación, salario y Department ID. Muy bien. Entonces trataremos de unir estas tablas. ¿Cuál es o cómo es la forma en la que se trabaja esto? Bueno, nosotros siempre vamos a comenzar con la tabla que queremos como principal, por así decirlo, que es la tabla que dentro de nuestra visión de base de datos, dentro de nuestro resultado, se va a mostrar del lado izquierdo. Entonces vamos a comenzar del lado izquierdo con la tabla Employee Demographics. Employee Demographics, ejecutamos, miren, ahí la tenemos, ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya seleccionamos todas las columnas de la tabla Employee Demographics. Ahora vamos a utilizar la palabra inner join. ¿Qué pasa si nosotros escribimos solamente join? Bueno, es exactamente lo mismo. Pero para términos de entenderlo mejor y de saber qué representa, usaremos la palabra inner join. ¿Por qué join hace exactamente lo mismo sin la palabra inner? Porque este tipo de join es el join más común. Es el join que más se suele utilizar. Entonces, en este momento nosotros decimos ¿a qué tabla queremos unirlo? ¿A qué tabla queremos unirlo? Entonces vamos a unirlo a la tabla Employee Salary. Ok, hasta ahí todo va bien. Hasta ahí vamos bien. Seleccionamos todas las columnas de la tabla Employee Demographics y queremos unirla con la tabla Employee Salary. Aquí comenzaremos a introducir un concepto que es el aliasing o darle un alias. ¿Para qué nos sirve este alias? Bueno, para hacer nuestro código más entendible, más sencillo y darle un poco más de limpieza. Y para hacer ese aliasing simplemente se utiliza la palabra as. Entonces vamos a darle un nombre. ¿Qué les parece si utilizamos solamente las iniciales de esta tabla? Employee Demographic la vamos a nombrar como Employee Demographics o ED, perdón, ED. Y la tabla Employee Salary vamos a nombrarla como ES. ¿Qué les parece? Entonces quiere decir que es lo mismo si nosotros utilizamos ED que si utilizamos Employee Demographics y si utilizamos ES que si utilizamos Employee Salary. Entonces hasta ahí vamos avanzando. Muy bien. Ahora ya le dijimos a qué tabla queremos que se una. ¿Qué hay que hacer a continuación? Bueno, recuerdan que al principio vimos que es importante que estas tablas tengan un valor en común para que puedan unirse. Entonces fíjense, vamos a usar o vamos a decirle a SQL
cuál es esa columna en común, cuál es la columna que queremos empatar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que queremos que que utilice la columna Employee ID y de este lado la columna Employee ID. Es decir, le estamos diciendo, selecciona todas las columnas de la tabla Employee Demographics, que también se llama ED, únela con la tabla Employee Salary, que también se llama S, o únela utilizando el criterio que Employee ID es igual a Employee ID. Pero hay un detalle interesante. Vamos a correr este código a ver qué sucede. Si se fijan, no nos arroja ningún resultado. ¿Por qué? Bueno, vamos para acá, abajo, y nos dice que la columna Employee ID es ambigua. ¿Por qué es esta columna ambigua? Ok, ¿a qué nos referimos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de analizar las tablas. Vamos a usar el comando select. Vamos a seleccionar todas las columnas de la tabla Employee Demographics. Y vamos a hacer de una vez seleccionar todas las columnas de la tabla Employee Salary. Y concluimos con nuestro punto y coma. Ok, vamos a ver lo siguiente. Dijimos que nuestro criterio para unir a ambas tablas era la columna Employee ID. Vamos a ver si las tienen. Si se fijan, la columna Employee Demographics tiene la columna Employee ID, correcto. Y la columna Employee Salary también la tiene. Pero el detalle es que cuando nosotros hacemos esto, SQL no sabe a qué Employee ID nos estamos refiriendo ni aquí ni aquí. Y es ahí donde entra la importancia del salary. Entonces vamos a decirle, vas a usar de la tabla ED o Employee Demographics la columna Employee ID. Vas a usar de la tabla ES la columna Employee ID. Este punto nos sirve para diferenciar. Es decir, le estamos diciendo que use esta tabla y que dentro de esta tabla, con este punto, le estamos diciendo que utilice la columna Employee ID. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ejecutarlo. Y si se fijan, aquí nos realiza ya una unión. Esta unión, pues, es muy buena, ¿verdad? Ya tenemos todo. Ahora, un detalle interesante. ¿Se fijan que aquí se salta del 1 al 3? ¿Por qué no tenemos un 2? Vamos a revisar nuestras tablas. La tabla Employee Demographics tiene 1, 3, 4, 5 sucesivamente. Es decir, aquí no tiene el 2. Pero nuestra tabla Employee Salary sí tiene este 2. ¿Qué es lo que sucede? Que esta unión o inner join nos compara o nos arroja como resultado solamente las filas donde estos dos valores son iguales. Como en una existe el 2, pero en otra no existe, entonces al hacer la comparación no nos arroja ninguna coincidencia. Entonces es por eso que se hace esta unión. Amigos, hasta aquí hemos analizado de forma muy breve, de forma muy sencilla, y esperando que ustedes puedan entenderlo. Si tienen dudas pueden comentarlo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué es el inner join? En otro video más adelante analizaremos los otros tipos de join, que son los outer, que se refiere al left join y al right join, y también analizaremos el self join, que también es bastante interesante. En este caso solamente utilizamos el inner y ya vimos cómo funciona. Muy bien amigos, hasta aquí ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Si ustedes tienen alguna sugerencia, algún tema que quieren que analicemos, podemos hacerlo sin ningún problema. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.